En todas sus etapas, o consagrar el principio acusatorio. No se puede iniciar actividad procesal, imponer prisión preventiva, ni dictar condena sin petición del Ministerio Público, es decir, del fiscal. La acción penal es pública, porque ustedes saben, los juicios son públicos, cualquiera puede ir a ver una audiencia. Otra cosa es que haya capacidad física, pero son públicos. La defensa técnica es un derecho inviolable desde la indagatoria, es decir, desde que la Fiscalía comienza a indagar de manera administrativa. Ahí ya nace el derecho de la defensa, y toda persona tiene derecho a ser juzgada en un plazo razonable. Estos son, ni más ni menos, los principios del sistema penal en un Estado de derecho moderno. El proceso, en su diseño teórico, se estructura en 4 fases. La indagatoria preliminar, a cargo de la Fiscalía, cuando todavía no se judicializó. La formalización de la investigación, que con el código anterior le decían el procesamiento. Las vías alternativas al juicio oral, que son varias, e incluso el proceso abreviado, del que tanto se habla. La suspensión condicional del proceso, que ahora va a volver, fue derogada por la luz, pero ahora va a volver, pero vamos a ver más adelante. La suspensión condicional del proceso, los acuerdos reparatorios y el principio de oportunidad. Los acuerdos reparatorios, no quiero extenderme mucho en pero los acuerdos reparatorios saben lo que son. Cuando se comete un delito patrimonial o un delito contra el honor, se puede llegar a una reparación económica y eso extingue el delito. Extingue el delito, o sea, yo quedo sin antecedentes. Por supuesto que cada delito tiene sus particularidades, ¿no? Por ejemplo, hay gente que fue formalizada por estafa, gente que estafó a 150 personas. Ahí hay que llegar a un acuerdo reparatorio para las 150. Si uno dice que no, no me quiero extender mucho, pero no es tan fácil que lo llegue a la práctica, ¿no? Otro de los grandes aportes del nuevo código es la dignificación procesal de la víctima. Primera vez que hay un estatus de la víctima en un código. El del 80 no lo tenía. El código del 80 la víctima no existía. No existía penalmente. Después podía reclamar en vía civil, que andar a reclamar, o sea, pero está. Ahora sí hay un instituto, hay un capítulo dedicado a la víctima, insuficiente, todo lo que quiera, que debe ser revisado, pero hay un capítulo dedicado a la víctima. La ley orgánica de la Fiscalía General de la Nación, la 19.483, también creó la unidad de víctimas y testigos. Por primera vez en la historia de Uruguay, la víctima dejó de ser un objeto de prueba para convertirse en un sujeto de derecho, ¿no? Dentro del proceso penal. Derecho a información, a participación, derecho a participar en el proceso penal también, ¿no? Porque de eso estamos hablando. Es un avance real. Es un avance real, aunque su implementación práctica todavía dista de ser homogénea en todo el país y tiene sus dificultades todos los días. ¿Qué podemos decir de las distorsiones de este modelo, del proceso abreviado como regla? La implementación del código mostró muy rápidamente una distorsión que la doctrina más rigurosa no ha dejado de señalar. El juicio oral ordinario, que debía ser la norma, se convirtió en la excepción, y el proceso abreviado, que debía ser una salida residual, se convirtió en la regla. Las cifras son elocuentes. Solo alrededor del 3,6% de los casos formalizados llegan a juicio oral ordinario. Todo el resto, es decir, el 96,4%, todo el resto se resuelve por el proceso abreviado, donde el imputado, a cambio de una reducción de la pena, renuncia al juicio. Renuncia al juicio y reconoce su responsabilidad. La consecuencia técnicamente es innegable. Es que en aproximadamente el 95% de los delitos, las penas que efectivamente se aplican son menores que las previstas en el código, porque justamente
porque el 95% se tramita por el proceso abreviado. Y el proceso abreviado implica necesariamente una reducción. Esto plantea un problema de fondo, un problema complicado, porque sabemos bien que el proceso abreviado es una herramienta valiosa, sobre todo en sistemas garantistas, porque permite descongestionar a la justicia. Imagínense si cada uno fuese a juicio oral. Si yo robo esto y tengo que ir a juicio oral. Antes era todo por escrito, bueno, igual estaba colapsado el sistema, pero imagínense si cada uno tuviera que ir a juicio oral. O sea, ya está colapsado, con el 3,6 está colapsado, imagínate con el 100%. Una pregunta. La Sí. persona que le baja la pena, es como decir, ¿es la que habla para rebajar la pena, es la que entrega a la gente? ¿O cómo es? ¿Que habla de más a veces? O... No, ese es otro tema. Tiene que reconocer su participación en aras de una pena, Sí. una condición de la pena que puede llegar a la tercera parte de la pena del tipo base. ¿Tá? No puede ser más de la tercera parte. Sí. Después la LUC introdujo modificaciones por las cuales no solo se puede reducir hasta un tercio, sino que no puede ir por debajo del mínimo que establece el Código Penal para ese delito. Pero bueno, sí, el 95% se tramita. Pero cuando el proceso abreviado se convierte en el procedimiento ordinario, cuando prácticamente todos los casos se negocian, el juicio oral pierde su función de pieza central del sistema. Se debilita el contradictorio, se debilita la prueba pública y se debilita por consiguiente el control ciudadano sobre el ejercicio del poder castigador, ¿no? A todo esto se suma una crítica que el propio Colegio de Abogados de Uruguay ha planteado con insistencia, las sucesivas modificaciones al código. Antes y después de su entrada en vigencia terminaron por afectar la coherencia interna del sistema. El caso más llamativo es la ausencia en el proceso ordinario de un plazo concreto para que el fiscal acuse, ¿no? La interpretación que se ha sostenido es que el plazo sería el de la prescripción del delito, lo que ha llevado al absurdo. Significaría que un imputado por homicidio podría esperar 30 años para obtener una sentencia. O sea, es un dislate que además lesiona directamente la garantía constitucional del plazo razonable. ¿Querés hacer una pregunta? Sí, yo por el tema de la libertad de prueba, eso quería preguntar. Yo pienso desde eso también el tema de... La libertad de prueba es una sentencia. Cuando tú salís del juzgado de libertad de prueba, salís con condena. Sí. Se te impone no es una medida cautelar, es una condena. Cuando si no te presentas en la comisaría o si no haces la tarea comunitaria, se revoca y vas para adentro. Y eso es la libertad de prueba la creó la LUC y se aplica a delitos que tienen un máximo de 24 meses. Antes existía la libertad vigilada, que era para delitos de menos de 3 años. O sea que la libertad de prueba es más restrictiva. ¿Ah? Ahora no se quiere volver con este nuevo proyecto que presentó Jorge Díaz, no se quiere volver a la libertad vigilada, pero quieren que se siga llamando libertad de prueba, pero quieren volver a los 3 años, ¿tá? A ese máximo de 3 años. La ley de urgente consideración, como ustedes saben bien, la LUC fue una gran marcha atrás, ¿no? Porque en julio de 2020, durante la administración de la calle Pou, el Parlamento aprobó esta ley, la 19.889, ¿no? Más conocida como la LUC, que introdujo más de 400 artículos sobre las materias más diversas. Vieron que hay de normas de derecho penal, de derecho procesal penal, antilavado, código civil, adopción de menores. Es una famosa ley ómnibus donde se meten todos los temas adentro. Yo siempre me acuerdo de la entrevista que tuvimos en la radio en Atlántida, yo les contaba que hay una ley de la LUC que habla de la faena de chorizos. Poco lo saben. O sea, se metieron todos los temas. Bueno, está. Pero con respecto a esto, al derecho penal y al derecho procesal penal, las modificaciones más relevantes fueron el endurecimiento del régimen de prisión preventiva, la derogación de la libertad vigilada, se cambió por la libertad de prueba y se bajó de 3 años a 24 meses, la derogación de la suspensión condicional del proceso, que ahora se quiere volver,
Esto para los primarios es fundamental, ¿no? O sea, sí, la derogación condicional del proceso es algo parecido a la libertad de prueba, pero no. Y es una herramienta que existe en todos los países. En todos los países, ¿entendés? Podrá tener otro nombre, pero existe en los países. Yo antes de la luz, cuando vi el proyecto de que se derogaba me acuerdo en los primeros meses del 2020, cuando se iba a derogar la suspensión condicional del proceso, yo pensé, no, esto no se puede aprobar. Esto el Parlamento no lo va a aprobar. Porque ¿cómo vas a suspender la suspensión condicional del proceso? Es como si yo te dijera, vamos a derogar el habeas corpus, o sea, y sin embargo, otra innovación que trajo, la reformulación del régimen de redención de pena por trabajo y estudio, en términos mucho más restrictivos, ¿no? Y la ampliación de las facultades policiales en la indagatoria preliminar. La LUC establece que la policía podrá interrogar autónomamente, y lo dice así, autónomamente, o sea, sin orden fiscal, sin nada. Y de esas averiguaciones, de lo que resulta de esas averiguaciones se dará cuenta el fiscal, pero ¿quién determina qué son esas averiguaciones? Queda todo el poder de la policía. Quienes defendieron estas modificaciones argumentaron que el sistema acusatorio, tal como había sido implementado, era demasiado permisivo y que la criminalidad exigía respuestas más firmes.